Bienvenidos. Se nota, ¿no? Que estoy en la mierda, no he tenido mucho tiempo estos días y ando un poco fastidiado. Pero como me quedo sin contenido, algo tengo que hacer. Entonces voy a intentar hacer un vídeo sencillito de cómo hacer una granada. ¿Vale? Una granada así un poco más elaborada, como la que tengo aquí a la derecha como referencia. Intentaré dar las pautas, pero tampoco procuraré no hablar mucho, por no forzar, básicamente. Vamos a activar para que se vean los shortcuts que voy a ir utilizando. Con la N cerramos el menú lateral. Bien, lo primero sería empezar con la base. Vemos que esta parte de aquí y esta parte de aquí son más geométricas, por tanto, podría empezar desde un círculo, perdón, mesh círculo, y si vengo aquí abajo puedo escoger las opciones del círculo. Si roto, vemos que tiene 32 vértices. Como quiero que sea más poligonal, yo optaría por 8 o por 6. Como es más cartoon, supongo que quedará mejor y se verá más si le pongo menos polígono, ¿vale? Que quede 6. Si fuera algo así más realista, yo creo que le pondría 8, ¿vale? Que le da ese toque más redondito, mantiene un poco la geometría. Pero con 6 puede ir bien. Entramos en Edit Mode con tabulador, este gizmo, que es el que me gusta a mí, y empezaremos con una extrusión. Esta extrusión la tiramos hacia arriba, un poco, para que nos haga la base. Lo siguiente que vamos a necesitar es hacer una extrusión y un escalado. Este escalado es el que nos va a hacer el desnivel lateral. 3. Y aquí vamos a ver un poco hasta una altura que quede parecido o similar a lo que nos interesa. Ahora lo que podemos hacer es Control Shift V y de esta manera hacemos un bevel de los vértices. Si incluyo la C, me lo hará al máximo. ¿Vale? De esta manera puedo darle más poligonaje a la parte superior que a la parte inferior. Ahora lo que tendré que hacer será arrastrar estos vértices a la parte inferior. Seleccionándolo todo con W, yo tengo el acceso rápido a Merge Vértices by Distance. Y lo siguiente que podría hacer sería eso. Aquí podría darle con la herramienta Loop Tools a que me forme un círculo, que en principio ya estaría. Aquí debería tener más vértices y veo que lo he hecho mal, porque al arrastrarlo al máximo se han solapado entre sí. Control Alt Z nos abre el menú de undo. Entonces, no, Control Shift P otra vez para que me añada más vértices sin llevarlos al máximo. Ahora sí, selecciono los vértices que quedan al final con dos veces la G, los arrastro. Tendré que hacerlo por separado para que no haga cosas raras. Una alternativa a moverlos y luego seleccionar un Merge by Distance, ¿vale? Que me elimina estos, sería activar esta opción de aquí, esta opción de aquí. Cuando desplazamos, ya automáticamente nos lo cosería. Por tanto, no tenemos vértices superpuestos. Desactivo esta opción de aquí, reviso y le doy otra vez a Media Distance y vemos que no, porque tenía esa opción activada. Aquí, como decía, W, Loop Tools, Circle. Ahora me busca la forma más circular con los vértices que tiene. Procuraré ajustarla para que quede lo más recta posible. Para asegurarme que queda completamente recto, por ejemplo, con la K podría seleccionar el Blender 2.3, le podemos incluir el eje, en este caso sería Y y automáticamente me haría el corte en toda la Y. Si queremos que corte tanto adelante como atrás, tendremos que indicárselo con la C, ¿vale? Primero la K, luego la C y luego clicamos. Y luego ya le podemos indicar el ángulo. De esta manera nos aseguramos que corte arriba y abajo. Lo siguiente que podemos hacer es incluir un mirror y que en X le decimos que nos haga un biselect. Y para asegurarnos que podemos ver dónde nos hace el biselect, ¿vale? Vemos ese cambio, entonces ya es simétrico derecha e izquierda. La alternativa que tenemos es eliminar con la B la parte que no veríamos.
X faces. Y por lo mismo podemos hacer el corte en la parte lateral desde el centro. Enter. KC, clicar, X. Con la V, por ejemplo, podemos separar. Ahora puedo seleccionar toda esta parte con la X, eliminarla y decirle que me haga el duplicado en Y también. Con el clip inactivado, arrastramos hasta que se junta y una vez unido ya tendríamos la pieza. Un Object Shade Smooth nos ayudará a suavizar y si nos venimos a la opción de vértices podemos buscar la opción de Normals. Dentro de Normals podemos activarle el Auto Smooth. Como podemos ver, todo lo que sea un ángulo por encima de 30 grados nos lo suavizará. Esto nos dejará ir a la parte frontal. Bueno, aplicar el mirror, lo voy a hacer con Alt C, lo que voy a hacer es convertirlo todo a mesh y podemos hacer una extrusión. Esta extrusión la desplazaremos más o menos, una granada un poco bajita, menos incluso. Vale. Aquí tendría que jugar un poco con el ángulo para que me la acabe de coger bien. Veo que la pieza superior es igual a la pieza inferior, pero un poco más larga. Shift D, escala Z menos 1 para que me reste la escala. Con el snap a vértice le puedo hacer un G en Z. Y ahora lo que puedo hacer es la parte superior de la granada, estirarlo un poco más. Selecciono todo, Merge by Distance. Y luego sería cerrar tanto la cara superior como la cara inferior. Y así tendríamos la base de lo que debe ser la granada. En la parte superior tenemos una pieza. Esta pieza puede ser más circular o igual, depende del efecto que queramos hacer. Podemos partir dividiendo, copiando, perdón, con Shift D la pieza que ya tenemos, arrastrarlo un poco hacia la parte inferior y hacer una escala hacia afuera, o un extrude, perdón. Aquí lo que podemos hacer será eliminar esta geometría adicional, ya que no nos está aportando nada. En los casos de laterales, en realidad también podríamos arrastrarla para eliminarla, pero nos quedaría triángulo y ya no quedaría completamente simétrico. Aquí ya dependerá de lo que nos interese. Desde la vista lateral le puedo añadir un plano. Con el snap que tengo activado me lo ha pegado a la parte de arriba, tampoco me interesaba, pero bueno. En la parte superior lo escalo en X hasta que tenga la anchura de la solapa. Luego desplazo un poco la solapa hacia adentro y lo que me quedará es hacer la lengüeta esta de la solapa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le voy a hacer una extrusión. Si activamos el incremento, nos hará una extrusión en la grid. Esto nos ayuda a mantener ángulos que son coherentes para el tipo de objeto que queremos hacer. Por ejemplo, este de aquí. Aunque veo que la pieza queda muy ancha, lo que puedo hacer es con la L escalar en X. Y en todo caso esta pieza de aquí también escalarla Shift Z para que quede un poco más estrecha. Lo que sí que haré será ahora separar esta pieza de aquí, porque una forma rápida de darle grosor, aparte de una extrusión, sería un Solidify. Si le añado thickness, tendrá más profundidad. Esto me ayuda porque con menos geometría puedo darle forma con un bevel, puedo suavizarla incluso, ¿vale? Dependerá del ángulo que quiera, aquí en este caso es un ángulo recto, así que solo le pondré una iteración. Y los vértices de las esquinas le doy con Shift B para que queden más redondeados. Como es una geometría nueva, tendré que hacer un Shade Smooth y luego seguramente volverle a aplicar Auto Smooth. Como ya iba en la otra geometría, más o menos lo ha cogido. Bien. Lo siguiente sería la anilla. Una forma rápida de hacer la anilla sería añadiendo un torus. Este torus lo vamos a optimizar. Yo le pondría 6 y 6
para ver cómo está quedando. Veo que le falta geometría, así que le pondré un 12, incluso puede que un poco más, un 20, si queremos que quede bien redondo. Y aquí sí que le pondría un 12, como mucho. No creo que necesite más. Luego un Shade Smooth. Y ahora podemos, desde la vista frontal, rotar 90 grados nuestra figura y desplazarla. No hace falta que tengamos el snap activado. Digo, me lo dejamos dispuesto. Aquí juega con una anilla bastante grande, pero no tan grande como la tenía puesta. Y la anilla lo que suele tener es un saliente, ¿vale? Que es la pieza que junta con la granada. Control Shift B nos permite hacer un bevel de vértices y añadir una geometría. Como ahora ya tengo iteraciones, luego lo que puedo hacer es con el Tools un círculo. De esta manera este círculo a la vista lateral y con Z puedo intentar alinearlo y escalarlo para que encaje con la forma. X faces, porque lo que me interesa es eliminar las caras. Y lo siguiente será hacer una extrusión. Voy a hacer esta extrusión de forma lateral. Y ya que la pieza es un poco exagerada, pues, y de esta manera tendríamos el saliente. Creo que la pieza ha quedado algo pequeña. Escala Shift. Y en este caso, si no me equivoco, no. Shift X, perdón. Escala Shift X. Y procuraré que tenga el tamaño que necesite. Lo que tendré que hacer en todo caso será acabar de ajustar por aquí la forma para que no se rompa tanto. Esto lo puedo hacer suavizando vértices y deshaciendo engones. Hago un control B para que me añada algo más de geometría, la cual ahora tengo seleccionada y puedo relajar o esmodear dependiendo de lo que necesite. Y aquí tendría que acabar de desplazar los vértices que rodean la forma. Seleccionando las caras que serían engones. Tendría que desactivarme la otra pieza. Con el botón de dividir puedo hacer un isolation. Es bastante rápido y cómodo. Control T para acabar de suavizar la forma. Otra vez dividir, quito la isolation. Y aquí me falta añadir el auto smooth. Cual aumentaré un par de grados para que evite estos problemas a la hora de suavizar. Seleccionaré todo. Merge by distance, por si hay algo que me está dando problemas. Buscaré que esta geometría quede más suavizada para que no se note tanto. Si no, le puedo añadir un control. De esta manera ya quedará mucho más suave. Ahora vamos a hacer las hendiduras de la parte central de nuestra pieza. Un círculo o directamente un cilindro. Aquí ahora me da un poco el tema. Le pondré 20 porque creo que tengo mucha geometría, pero quiero que quede suave. Le activaré un Shade Smooth y lo modificaré. Lo primero de todo es rotar 90 grados. Escala Shift X en este caso para que quede un círculo. Y aquí le añadiremos que son dos agujeros. Así que lo quiero en Z. En X 0. Más espaciado. Vista lateral. Ahora lo que me interesa es escalar para que quede más grande. Un poco, para que quede más o menos
seleccionando la pieza que quiero y la otra. Tengo que activar un addon, preferences, addons. Aquí buscaremos Pull Tool, ¿vale? Y lo activaremos. Ahora con control menos haremos una booleana automática de nuestro objeto y podremos duplicar este objeto, Shift y rotarlo en Z. De esta manera podremos hacer tantos agujeros como veamos necesarios. En este caso podría hacer una rotación en Z de 90 grados, donde pasaría a tener ya mi objeto. Puedo revisar cómo se está viendo la booleana dentro del objeto original. Activaré el extract porque lo que quiero es que reste completamente, ¿vale? De esta manera podré ver el interior. Ahora puedo ocultar esta pieza. Si lo quiero ver aplicado, tendré que hacer un y convertirlo a mesh. Y tendré que repasar sobre todo para evitar que haya problemas con los normales para juntar los vértices que no están bien situados, ¿vale? Entonces, estos los podré desplazar hasta que se junten a la forma original. Una forma rápida de seguir ajustando la pieza sería en Mesh un Symmetrize, porque esto ayuda a hacer un mirror pero sin tener que cambiar nada. En este caso estoy diciendo de -x a x, que es justo lo que acabo de modificar. Lo siguiente que tendré que hacer pues es modificar la parte frontal. En este caso lo estoy haciendo al revés. Sería este de aquí. Y ahora lo haré de -i a i, para que la parte delante y la parte trasera sean iguales. Veo que aquí necesito darle más ángulo hasta que se vea bien. Mientras no supere 90, no tendría que tener problemas con la parte inferior y superior. Aquí se ve un poco raro por la geometría. Puedo intentar deshacer las caras para que con la F, seleccionando la F, no se note tanto. Lo siguiente sería añadir un Solidify a todo el objeto o seleccionar los agujeros. Sí, lo más cómodo sería seleccionar la parte intermedia con la V, recortarlo bien. No está por con la P podría separarlo y ahora aquí le podría añadir un Solidify hacia adentro. De Solidify tengo que ajustar las normales. Control N para asegurarme que las hace hacia donde debe. Y le podré dar algo de anchura. Cualquier vértice suelto o mal posicionado me puede dar algún efecto raro o de rotura. Entonces tendré que repasar y desplazar. Siempre puedo aprovechar y volver a aplicar un Symmetry para que acabe de hacer las correcciones en un lado y a otro. Vigilando
que lo haga en los ángulos que toca. En este caso es de I a menos I. Ahora esta pieza ya dispone de una anchura. La voy a ocultar porque lo que me interesa ahora va a ser cerrar esto con un H, con una F, y cerrar la parte superior con una F. Ahora voy a hacer Alt H y debería ser la B. Vale, estaba bien. Y aquí ya tendría la pieza prácticamente preparada, mi granada. ¿Qué me faltaría? Le podría añadir, podría ocultar esta pieza de aquí. Y ahora las caras que he generado, le podría hacer una intrusión, por ejemplo, y con ambas caras seleccionadas, Edge, Bridge, Edge Loops, y automáticamente me va a hacer esa conexión. Al activar la otra pieza, dará la sensación de que mi granada tiene algo por dentro. Aquí estoy viendo un Edge que en algún momento se me ha escapado. Parece ser que es un tema del Solidify. Thickness. Me parece que así me lo ha corregido. Tocará acabar de repasar la geometría para evitar que haya problemas que se han podido escapar. Distance. Mesh. Si me traes, en este caso de menos x a x, que es lo que acabo de modificar. Y ya tendríamos nuestro objeto. La anilla creo que es lo único que no me tiene que convencer mucho, la podríamos modificar o adaptar. Pero aquí ya tendríamos nuestro objeto. Ahora una forma rápida de poder sacar un render para ver cómo está quedando sería venir aquí a las opciones de display, ¿vale? De nuestro visor, y podemos ver diferentes opciones. Le podemos activar la cavity, que nos va a hacer un poco como el mapa de curvatura, nos va a dar un brillo en los edges, ¿vale? Todos los objetos que tengan edges nos los va a marcar. Y podemos activarle también las shadows. De esta manera nos hará como una falsa iluminación que nos permitirá acabar de ajustar detalles o ver si la geometría está funcionando como toca, o como por ejemplo aquí nos da algún fallo. Una vez tenemos hecho esto, otra opción de visualización que suele ser bastante vistosa es ir a los mockups, Studio Random. ¿Vale? Cada objeto por separado nos pondrá un color diferente. Esto queda bastante guay. Por ejemplo, podemos ir separando objetos y aleatoriamente nos lo irá cambiando. Así que, por ejemplo, podría seleccionar el objeto interior, con la P separarlo, y así podría sacar una miniatura rápida de cómo está quedando mi objeto. Con Shift C puedo centrarlo en la escena. Yo lo siguiente que haría sería desactivarme las opciones del display, que estas sí son las de display, ¿vale? Si le quitamos estas frenas nos las desactiva. En las opciones de render, que sería nuestra cámara, en film, encontraremos la opción de transparencia. Y cuando vayamos a View, le podemos dar a View por Render Image. No es lo mismo que un render, pero nos permite tener una imagen de lo que estamos viendo en escena. Esta imagen tiene alfa, la podemos guardar y modificar posteriormente. Y esto ha sido todo.